Digamos, el ministro de Energía, Diego Pardo, ya está con nosotros. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. ¿Sabe que siempre me confundo? ¿Es Pardo o Pardou? Puede ser de cualquiera de las dos ¿Pero maneras. usted cómo lo dice? Pardo. Pardo, ya, se lo dije bien. Ya, sí. Estamos bien. Oiga, hablemos un poco de los temporales. Había esta mañana, todavía quedaban un poco más de 21.000 hogares en el país sin energía eléctrica, casi 5.000 en la región metropolitana, y como que se empezó a hacer una costumbre que la lluvia, independientemente de la magnitud, provoca cortes de energía eléctrica. ¿Hay fragilidad en el sistema? ¿Es frágil nuestro sistema? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, en términos generales, en este frente de mal tiempo no hemos bajado del 99-98% de los clientes con suministro, tampoco, prácticamente en ninguna región tampoco. O sea, no hubo ninguna crisis, por decirlo así. Obviamente, para el 1% que no tiene luz, que el 99% restante sí lo tenga, claro, es difícil de aceptar. Para ese 1% del 100%. Sí, por cierto. Claro. Y desde esa perspectiva, obviamente hay que tratar de que el tiempo de espera de los cortes sea el menor posible. Lo que nosotros observamos es que en este frente de mal tiempo los tiempos de respuesta han sido menores que en el anterior y por cierto menores que los del 7 de mayo. Eso ha ido mejorando a medida que también hay más cuadrillas respondiendo de la emergencia y obviamente también se puede avanzar hacia un sistema más resiliente, pero eso obviamente significa inversiones. Y esas inversiones significan, digamos, una actualización de las tarifas, que supongo que lo que es el otro tema al que tenemos que hablar. Sí, no, se lo pregunto, o sea, no hay una fragilidad estructural en el sistema. Se lo pregunto, en mi casa, por ejemplo, llueve, al ratito se corta la luz. Poco rato, se vuelve luego, pero siempre se corta, es muy raro. Lo que pasa, sí, efectivamente, cuando hay un árbol que cae sobre una línea de distribución, claro, no hay nada que hacer. Obviamente, y también, en el caso en particular de este último sistema frontal, ha sido muy prevalente el choque de postes. En la región metropolitana hubo un gran número de postes chocados, ya sea por camiones o por autos o camiones que chocan con postes, y eso significa que la estabilidad estructural del poste se ve comprometida. Frente a eso, claro, uno puede, y hay veces se hace, digamos, los postes que recurrentemente se chocan tienen un refuerzo, una barrera, pero digamos, obviamente en caso de lluvia hay que reforzar la importancia de la conducción segura. Claro, y como dice usted, tenemos un sistema en el que mayores inversiones, mayor seguridad implica mayores inversiones, y esas mayores inversiones se le piden a un concesionario que básicamente es un monopolio natural y que lo termina traspasando a la tarifa. Por lo tanto, las terminamos pagando nosotros los usuarios y así funciona nuestro sistema, digamos. Ahora, dicho eso, van a subir las cuentas de la luz igual, digamos. Efectivamente, ahora viene un proceso de estabilización donde tenemos que descongelar precios que vienen congelados desde el 2019, esencialmente en los distintos componentes, en transmisión, en distribución y también en energía, que es el principal componente de la cuenta. Obviamente, esta es una noticia que no le gustaría dar a nadie, a ningún ministro de Energía, a ningún gobierno. Me imagino. Pero los sucesivos congelamientos han tenido costos significativos, independiente de que la justificación del primero tiene que ver con la situación social que existía en ese momento en el 2019, el 2022 también tiene que ver con que coincide con el pic en una inflación histórica, al menos en este siglo en nuestro país, pero cada una de esas decisiones ha tenido un costo para, digamos, ponerlo en números gruesos de 3.000 millones de dólares cada una. Y por lo tanto se ha acumulado una deuda de 6.000 millones de dólares que, para dar un orden de magnitud, si quisiéramos pagar en un año 6.000 millones de dólares, tendríamos que cerrar toda la educación pública. O sea, el gasto en educación... Si es que la plata la tuviera que poner el fisco, digamos. Toda la educación pública de un año, esos son los órdenes de magnitud, claro, son 2 puntos del PIB. Es un montón de plata que se le debe a las generadoras porque en su momento el precio, la tarifa se congeló, digamos. Ahora, vamos a volver sobre el punto, pero hagamos un poco de pedagogía. Las cuentas empiezan a subir el 1 de julio. Sí. ¿A quién le empiezan a subir y en qué orden de magnitud? A ver, esto es un proceso escalonado que va a tener, por cierto, distintos escalones. El primer escalón son órdenes de magnitud que van entre el 15 y el 20% para el 90% de los clientes, que estos son clientes de menores de 350 kWh mes. Que somos todos nosotros en nuestra casa, ¿no? Así es. Y a su vez, digamos, hay
otro escalón en octubre, otro escalón en enero, y de ahí en adelante se normaliza a escalones semestrales. Ya, que es como ha sido siempre. Digamos. Que es como ha sido siempre. La idea detrás de esto es minimizar el impacto global en la deuda. Es importante que la gente entienda que los distintos escenarios fueron considerados al momento del diseño de este mecanismo de estabilización, porque es una pregunta que se hace reiteradamente: ¿por qué no empezamos en enero, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos en el verano? Eso efectivamente fue un escenario que se consideró, pero significaba 600 millones más de deuda acumulada. Porque, postergarlo para enero del 2025. Claro, porque cuando uno tiene una deuda de semejante magnitud, crece diariamente. Porque se pagan intereses, digamos. Se pagan intereses, y eso significa que en particular esta deuda crece a razón de 3 millones de dólares al día. Entonces, hoy día está estabilizada, hoy día deja de crecer y la vamos a empezar a pagar, y con eso ese es el primer paso, digamos. Evitar que una deuda de estas características siga creciendo y pagarla en el tiempo. Cuando se calcula que son 1.500 millones de dólares solo en intereses de estos 6.000, es un cálculo razonable. Sí, efectivamente, o sea, depende del ha habido 3 emisiones distintas y por lo tanto cada una de ellas tiene reglas un poco distintas, pero sí, en términos de órdenes de magnitud. Son tres leyes distintas, digamos. Son 3 leyes 2019, 2022 y 2024. Así es. Ya, pero entonces, el 1 de julio sube para el 90% de los clientes más o menos un 15%, porque 15-20%. A esos clientes se les va a aplicar básicamente la inflación. Así es. Ahora, obviamente también es importante entender que en ese componente del 15-20%, primero es una tendencia central. Hay algunas regiones que van a estar por arriba en términos de cuenta tipo y algunas que van a estar por abajo. Digamos, la de menor impacto está para acá, por ejemplo, que está más bien cerca de un 10, y la de mayor impacto es Valparaíso, que está más bien cerca de un 28. Pero como tendencia central, 15-20%. Claro, estamos hablando de promedios porque reconozcamos que esto es bien complejo, digamos. El mercado de la energía es súper sofisticado, digamos. Sí. Y esto es en cuenta final, considerando los distintos componentes: energía, distribución y transmisión. Energía son los electrones que alimentan, digamos, los artefactos eléctricos. Distribución son las redes de baja tensión, las que uno ve en la calle, y transmisión son las redes de alta tensión, las que uno ve típicamente en las carreteras, estas torres. O sea, el grueso de lo que pagamos es la luz propiamente tal, como le decimos. Energía. Que es la energía. También que esa energía llegue hasta la compañía que nos provee, que son la transmisión, y la compañía que nos provee, que la distribuye. Esos son los tres ítems que ahora, desafortunadamente, se dio esta cosa, y ya podremos llegar a eso, de que los 3 van a subir al mismo tiempo, digamos. Porque los 3 eran los que estaban congelados. Ahora, el grueso efectivamente y digamos, del ajuste es el ajuste en materia de energía, que ese fue el objeto de la ley de estabilización. En los otros casos son más bien efectos por una vez. Efectos por una vez ahora, y no tienen sucesivos escalones en el tiempo. Claro, porque lo que se congeló así fuertemente fue la generación, digamos. Por eso se congeló todo, pero el impacto mayor en deuda es el de energía. Porque es el ítem más grande. Porque es el ítem. Por eso. Efectivamente, y es el que se vio más afectado también, porque no solamente se vio afectado, o sea, todos los componentes se vieron afectados por la inflación, pero el de energía también se vio afectado por el aumento de los combustibles fósiles durante la guerra de Ucrania, que significó, esta es esencialmente una deuda que se produce por energía suministrada, pero pagada solo en parte. Entonces, durante la pandemia y durante, digamos, la peor parte del conflicto entre Ucrania y Rusia, se siguió suministrando energía a un precio determinado, pero el precio era mucho mayor. El precio real, el costo de producirlo era mucho mayor. Claro, porque el costo está indexado, está relacionado con el precio de los combustibles alternativos para producir la energía. Especialmente en los hidrocarburos es así, porque Chile, no produce una gran cantidad de hidrocarburos. La mayor cantidad de sus hidrocarburos los importa, incluyendo el carbón, la mayor parte del gas natural y la mayor parte del petróleo. Que, entre otras cosas, sirve para producir energía. Más o menos la mitad de nuestra matriz energética todavía depende de hidrocarburos. Esto es algo que ha ido disminuyendo con el tiempo. Y es la meta hacia el 2050. Digamos. Y eso efectivamente muestra una perspectiva de disminución de costo y de mayor control del país respecto a sus costos de energía, pero todavía la mitad es más o menos creada con hidrocarburos. Entonces, el 1 de julio sube un escalón. Sí. El 1 de octubre sube otro escalón. Efectivamente. ¿Ahí cómo va a subir? Porque ahí sube más. Sí, cerca de el doble, digamos. O sea, en ese caso vamos a estar en el orden del 30%.
30% sobre la cuenta que ya había subido, digamos. 30% respecto de lo actual. Ah, 30% de lo actual. Sí. Ya, o sea, El último escalón, ¿ya? el último escalón es del orden de un 50% respecto de lo actual. Ok. O sea, 50, en algunos casos un poquito más, 60% respecto de lo actual. Esto no son alzas que se vayan calculando. La base de cálculo es siempre hoy. 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 Por eso la Comisión Nacional de Energía dice, y lo toma el Banco Central, que más o menos para los clientes pequeños como nosotros, en nuestras casas, esto es un 57% en promedio. Claro, lo que pasa es que el último escalón, es importante tener en cuenta que el último escalón también es bastante dependiente del tipo de cambio. Entonces uno tiene una certidumbre mucho mayor respecto del primer escalón que respecto del último escalón, porque el escalón actual, el que va a ocurrir ahora, es con el tipo de cambio que ya conocemos. Perfecto, pero no sabemos cuánto va a estar el dólar en enero del 2025. Son proyecciones. Claro, pero obviamente... Las proyecciones actuales, esos son los órdenes de magnitud. Eso, pero podría ser más si es que hay otra crisis y vuelve a subir el dólar. Obviamente, y también, digamos, si se sigue apreciando el tipo de cambio o tenemos un superciclo del cobre, podría ser menos. Y ahí empieza a pagarse también una compensación, que son 22 pesos por kilowatt. Efectivamente, que esa es la que se hace cargo de la deuda atrasada. Que eso no se le cobra a los hogares hasta enero del 2025. Efectivamente, ahí empieza. Ahora, el 1 de octubre hay un escalón y hay elecciones municipales en octubre, lo cual tiene una componente política relevante. ¿Esa es la razón por la que el subsidio opera en octubre? No. A ver, lo primero, esta es una pregunta que nos han hecho muchas veces. ¿Por qué, digamos, esto ocurre dentro de un calendario electoral? Y ahí hay que tener en cuenta dos cosas. El próximo año también es un año electoral. El año anterior también fue un año electoral, el año anterior también fue un año electoral, entonces cuando uno va a hacer un ajuste de esta naturaleza es imposible que no tope algún proceso eleccionario, eso es lo primero. En este gobierno, porque este gobierno tuvo esta particularidad, que todos los años tuvo elecciones. Digamos. Y lo segundo es que ajustes de este tipo tienen que hacerse igual, aunque haya elecciones de por medio, porque las consecuencias de lo contrario son demasiado ostensibles. O sea, de nuevo, atrasar este calendario hasta enero significaba agregar 600 millones de dólares de deuda, una deuda que ya es difícil de pagar. Que son 600 millones de dólares que entre todos tenemos que pagar, digamos. Por cierto. Ya, ahora, vamos al punto, pero ¿cómo funciona el subsidio? ¿Por qué se paga en octubre? ¿Por qué se paga en octubre? Eso. ¿Por qué se paga en octubre? Se paga en octubre porque esta ley se aprueba en mayo. Tenemos que hacer todo el trabajo reglamentario que estamos haciendo, digamos, en un tiempo mucho más breve que lo que fueron los tiempos de implementación anteriores, que para las políticas de estabilización anteriores el trabajo reglamentario tomó cerca de un año. Nosotros aquí estamos tomándonos mucho menos tiempo. Claro, porque esto se promulgó el 23 de abril. Esto se promulga el 23 de abril. La ley de normalización. Y se publica en mayo en el diario oficial. El trabajo reglamentario está a toda marcha, terminando, y eso significa que el 1 de julio se abren las postulaciones. Y uno tiene que abrir un proceso de postulación, calificar las solicitudes y sobre la base de eso adjudicar los beneficios. Cuando uno o sea, el subsidio no se va a adjudicar automáticamente, por decirlo así. Hay que postular al subsidio. Se paga automáticamente, pero se postula, que también es otra pregunta de por qué hay que postularlo. ¿Por qué hay que postular? Ya. Hay que postularlo por dos razones. La primera es porque la información que cruza el registro social de hogares, que es donde está la información sobre la vulnerabilidad de las personas y que está asociada a un RUT, no existe el cruce de información con la información sobre consumo eléctrico asociada a un medidor. Entonces uno podría determinar la vulnerabilidad de una persona, pero no sabría dónde pagarlo, porque esto se paga esencialmente en las cuentas, como un descuento. Entonces, para determinar en cuál cuenta hay que aplicarlo... No es como el IFE que pasaba por la cuenta de una persona. No es un bolsillo electrónico, sino que va como un descuento automático a las cuentas, que es la manera más rápida de hacer llegar este tipo de acompañamiento al proceso de estabilización. Por lo tanto, esa información hoy día no existe, pero además puede ser dinámica. Una persona puede cambiarse de hogar. Y eso no significa que esa persona deja de ser vulnerable necesariamente, sino que simplemente se cambia de un hogar a otro. El otro día yo estaba en Independencia y una pareja de jubilados me comentaba, mi hijo el próximo semestre va a venirse a vivir conmigo. ¿Qué va a pasar con mi subsidio? Ese subsidio debería crecer, porque depende de la cantidad de personas vulnerables que están dentro de un hogar. ¿Y ahí qué pasa? Sube, porque cuando se vuelve a postular y tiene más integrantes ese hogar, el subsidio crece. Entonces, ¿el subsidio se postula en cada uno de estos escalones de alza? Cada semestre.
por semestre. Lo que pasa es que el primer semestre se va a pagar de una sola vez en octubre, pero también en octubre se va a postular para enero y de ahí en adelante son postulaciones semestrales y pagos mensuales. Perfecto, o sea, ¿y esto hasta el 2035? Hasta el 2026 es que determinamos la existencia del subsidio. El pago de la deuda es hasta el 2035. Ya, o sea, hasta el 2026 y después se acaba el subsidio. Eso es algo que tendrá que O sea, está programado. Eso tiene que determinarlo el siguiente gobierno. Y eso tiene dos razones también. Ya, a ver. Tiene una razón técnica, que tiene que ver que el periodo de ajuste mayor es hasta el 2026, efectivamente. Ya. Como mismo también lo señaló el Banco Central y se ha conversado estos días, a partir de enero del 25 empiezan alzas menores y por lo tanto como un decrecimiento. De hecho, va a tener impacto negativo en la inflación en el 2025, el 2026, digamos. Y a partir del 2020, durante ya, digamos, a finales del 26, el mayor ajuste ya está realizado. Esa es la razón técnica por la cual... Por la cual el subsidio dura hasta ahí. Sí. Y también hay una razón política, que es que cuando se discutió la ley de estabilización en el Congreso, bueno, por un lado, el Consejo Fiscal Autónomo ha sido claro en que uno no puede comprometer nuevos gastos fiscales permanentes sin ingresos permanentes. Claro. Y por otro lado, la determinación de los ingresos permanentes ha sido difícil de establecer políticamente. Digamos, el nuevo pacto fiscal sigue todavía en conversación. Entonces, en ese contexto, la única manera era establecer un mecanismo de financiamiento transitorio, que eso fue lo que se hizo, y como un, digamos, a la hora de determinar el ciclo político, el 26 es el fin del año del primer gobierno. Entonces, para que, digamos, tenga un año completo de instalación sin tener que tomar una decisión difícil como esta, el siguiente gobierno deberá determinar. ¿Cuánta plata es el subsidio? Son 120 millones de dólares anuales. 120 millones. Sí, de dólares anuales. Ya. Sí, esa es la magnitud, digamos, de lo que cuesta el subsidio. Ahora, todo esto ocurre porque estuvo el congelamiento en la época del estallido social, el primero, después en la época de la mayor inflación, o sea, para no agregarle presión inflacionaria al país en un momento de ajuste, y ahora porque se estaba viendo que iba a ser importante el alza. Lo que parece raro es que se dejó pasar, hay muchos críticos de la acción del gobierno en ese sentido, que dicen se dejó pasar todo el año 2023 porque no se publicaron los decretos tarifarios de esos años, y en la práctica las tarifas se congelaron de facto, antes incluso de la ley que se promulgó en abril de este año, digamos. Sí. ¿Por qué no se publicaron los decretos tarifarios el año pasado? El primero sí se publicó y se publicó el reglamento de la que se conoce como Ley PEC 2, sí, pero al momento de... Claro, y se publicó a principios del 2023 el decreto tarifario del segundo semestre del 2022. Claro, pero el origen de la Ley de Estabilización, es importante recordarlo, a propósito del informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía que decía que la implementación de la Ley PEC 2 suponía, en particular para las pymes y para hogares vulnerables de altos consumos, duplicar la cuenta en un primer escalón y volver a duplicarla en un segundo escalón. A partir de ese informe técnico preliminar en septiembre del año 23 es que se abre una mesa de trabajo entre gobierno y oposición en el Senado para elaborar este tercer mecanismo, producto de que la implementación de una decisión como esa, que suponía a las pymes duplicarle la cuenta, digamos, en un momento en particular, que hubiera sido mayo, digamos, de este año, y después de nuevo en octubre de este año, hubiera significado esencialmente ponerlos en situación de insolvencia a un número importante de participantes del sector productivo. ¿Y ese es el espíritu de la ley de normalización de este año? Eso es. Ahora, pero eso tiene como origen, la mesa de trabajo comienza en septiembre del 23, producto precisamente de esto. Claro, pero ya no se habían publicado el primer semestre el decreto tarifario. Ese sí se alcanzó a publicar, se publicó en julio. Sí, pero 23. Era el del año pasado. No, se publicó el de enero, se publicó en julio, porque efectivamente había un retraso acumulado en la dictación de esos decretos, un retraso que se normaliza con esta ley también. Ya, o sea, queda un decreto tarifario pendiente. Sí. Lo que pasa es que lo que dicen sus críticos es que si se hubieran publicado esos decretos tarifarios, no hubiera aumentado la deuda tanto al nivel en que aumentó. De hecho, lo dice el propio exministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Hoy tiene una carta del Mercurio, dice... el mecanismo 2019 puso un tope de 1.350 millones de dólares, que es el primer mecanismo como de estabilización, y dice, hoy la deuda suma 6.000 millones, porque en 2022, cuando se alcanzó ese tope y correspondía ajustar las tarifas, el actual gobierno decidió no hacerlo. A ver,
efectivamente el primer mecanismo tenía un tope nominal de 1.350, pero al momento de entregar en marzo, el gobierno ese tope estaba completamente sobregirado. Y eso fue precisamente la razón por la cual la ley PEC 2 tuvo que implementarse. Entre otras cosas porque los precios no bajaron como se preveían en el... Y yo creo que, creo que este no es momento de polemizar sobre las causas, creo que es momento de enfocarnos en las soluciones. Pero efectivamente los procesos tarifarios estaban retrasados. O sea, nosotros acabamos de publicar el valor agregado de distribución de tarifas que son 2020-2024. Esas tarifas deberían haber sido publicadas en 2020. Entonces, yo creo que... ¿Y eso también fue un congelamiento de facto, dice usted? Sí, por supuesto. O sea, no, en ese caso fue... ¿Estaba previsto? Estaba previsto en la ley de servicios básicos. Que se postergara esa adecuación. Previsto que se iban a mantener congelados hasta que no apareciera el nuevo decreto tarifario. Y el nuevo decreto tarifario debería haber aparecido en 2020. Que este decreto de valor agregado de distribución, como dice usted. Ahora, de nuevo, yo creo que no es... O sea, en algún momento, cuando digamos, ya tengamos avanzado el proceso de estabilización necesario que tenemos que hacer ahora, yo creo que efectivamente tenemos que sacar lecciones de todo lo que ha sido este proceso hacia adelante. Pero creo que el momento para sacar esas lecciones y el momento para evaluar, creo que no es ahora. Ahora es el momento de, digamos, solucionar el problema y empezar en un calendario que va a ser difícil, tanto, digamos, políticamente como socialmente. Obviamente para la familia esto supone un esfuerzo y por eso lo estamos tratando de acompañar con un subsidio a los más vulnerables, y posteriormente será el momento de sacar las lecciones que nos corresponde como país respecto de cuál es nuestra experiencia con este proceso de estabilización. Ya, pero de todas maneras, sigue latente, sigue dando vuelta esta crítica de que a lo mejor tendríamos que pagar menos si hubiéramos empezado a pagar antes, por decirlo así. Ahora, eso hubiera implicado, de nuevo, insisto, duplicarle la cuenta a las pymes en un semestre y volverle a duplicar la cuenta a las pymes en otro semestre. ¿Pero no valía más la pena solucionar el problema de las pymes y empezar a pagar la cuenta antes para que subiera menos la cuenta? Sí, pero de nuevo... O sea, digo, la deuda sería menor, eso sí. Y está bien, y son críticas que uno puede evaluar en su momento, pero eso significaba viabilizar los recursos para poder hacer cargo de aquello, digamos, que era más o menos un volumen similar al que estamos hablando ahora. Ya, o sea, el fisco tendría que haber puesto plata para solucionar el problema de las pymes igual, o un subsidio o algo así, digamos. Más o menos de la misma naturaleza que el que estamos hablando ahora. Entonces, creo que, de nuevo, entramparnos en las distintas responsabilidades, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer más adelante. Este proyecto... pero así en la práctica, ¿usted se siente responsable de eso? O sea, digo, usted es responsable, usted era el ministro, digamos. Sí, por supuesto. A mí me tocó implementar... Tomar esa decisión, digamos. Me tocó implementar esta ley y en conjunto, en particular con la Comisión de Energía del Senado, decidimos, sobre la base de lo que eran las consecuencias de implementar la ley anterior, establecer un tercer mecanismo. Y ese tercer mecanismo fue legislado en tiempo récord y está siendo implementado en tiempo récord. No, se llama... O sea, claro, por supuesto, usted es responsable como ministro de Energía, pero todo esto pasó por el Congreso y todos concurrieron alegremente con los votos, digamos. Porque ahora hay algunos que se están desentendiendo en el Congreso. Y bueno, de nuevo, nadie quiere tener que dar esta noticia. Esta es una noticia que obviamente es difícil y a uno le toca tratar de empatizar con las familias que van a tener que hacer efectivamente un sacrificio en su bolsillo. Pero la decisión política el año pasado fue esa. La decisión política... Chuteemos un poco esto para el próximo año. Hagamos un nuevo calendario de pago, que es el que está establecido en esta ley. Y el que ahora no se va a chutear de nuevo. No. O sea, entre otras cosas porque, a diferencia de mecanismos anteriores, la implementación de los escalones de ajuste está determinada en la propia ley, con plazos específicos. Ahora, lo que sí están pidiendo en el Congreso, donde concurrieron alegremente a votar todas estas cosas, es un mayor subsidio, digamos. O sea, que no sea solo para los hogares más vulnerables, sino que también atienda a la clase media. A ver, eso también está en la misma ley de estabilización. La misma ley de estabilización, entendiendo que era un primer paso, digamos, que fue aprobada en tiempo muy rápido, precisamente porque nos enfocamos en aprobar aquello sobre lo que existía acuerdo, fue muy clara en establecer una mesa de trabajo en sus artículos transitorios. ¿Ya? Y en sus artículos transitorios, esta mesa de trabajo tiene unos objetivos determinados en la propia ley. Y los objetivos son, precisamente, buscar mecanismos de financiamiento para ampliar la cobertura del subsidio,
y encontrar nuevas políticas que permitan disminuir el precio de las cuentas de las personas. Esos son los dos objetivos que tiene esta mesa de trabajo, que ya lleva 2 sesiones y esta próxima semana va a tener su 3ª sesión. Ya, o sea, ¿podría haber una solución en ese sentido? Porque el ministro Marcel dijo, por ahora el subsidio es lo que está previsto en la ley. Y se entendió como que no había. Yo estaba ahí, digamos, cuando el ministro Marcel estaba en el Senado dando su punto de prensa, y lo que él dijo es que lo que corresponde es implementar esta ley, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos implementando esta ley con el calendario, digamos, de ajustes que tiene, pero también con la mesa de trabajo que, de nuevo, la propia ley establece que tiene 2 objetivos: buscar nuevos mecanismos de financiamiento para ampliar la cobertura del subsidio y, a su vez, encontrar otras políticas que permitan disminuir el precio de la cuenta de la luz de las personas. Ahora, lo otro llamativo en torno a este mismo asunto es que usted reacciona frente al informe de política monetaria que esta semana entregó la presidenta del Central, bueno, entregó el banco, pero lo llevó hasta a la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta Rosana Costa, diciendo que en la inflación se proyectaba, no se proyectaba la misma baja o la misma llegada al rango meta de la inflación, sino que esa situación se iba a postergar un año, entre otras cosas o muy principalmente por el impacto del alza de las cuentas de la luz. ¿Está equivocado el Banco Central en su opinión? A ver, yo lo primero que quiero aclarar es que aquí no hay ningún problema, ningún conflicto. Yo he conversado en reiteradas oportunidades estos días con la presidenta del Banco Central, y por cierto, el Banco Central es un organismo autónomo que cumple una función muy importante, en particular en el control de la inflación, y tiene un prestigio técnico muy bien ganado. Esas declaraciones ocurren en el contexto de una pregunta que me hacen en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, donde me preguntan por qué el efecto de inflación de las leyes anteriores no había sido considerado por el Banco Central, y mi respuesta fue: esa es una respuesta que tiene que dar el Banco Central. La presidenta del Banco Central ha dado una respuesta a aquello en sus distintas intervenciones en estos días, entonces yo creo que no hay mucho más que discutir. No fue que usted como ministro, porque a todos les pareció raro que un ministro, además un ministro sectorial, digamos, no el ministro de Hacienda, que es como se supone que es como la contraparte del Central, saliera como con una visión crítica. O sea, lo que se entendió es que usted tenía una visión crítica porque usted dijo, esto habría que preguntarse al Central porque esto estaba clarito desde antes, digamos. Eso fue en la práctica. Pero a mí me hacen una pregunta en la Cámara de Diputados. O sea, usted no se quería meter en una polémica con Rosana Costa, digamos. Yo lo que menos quiero es generar polémica, entendiendo que este es un proceso de ajuste que va a ser extraordinariamente difícil, y por lo tanto yo creo que tenemos que encontrar una manera de trabajar todas las instituciones del Estado conjuntamente para hacer este ajuste difícil, pero necesario. Ahora, Olga Bustamante entrevista hoy en La Tercera a Rosana Costa, la periodista Olga Bustamante, y sí, lo cita usted, pero la frase suya es: una responsabilidad en el efecto de la inflación. Asignarle a la actual ley de estabilización una responsabilidad en el efecto de inflación es equívoco, porque la ley anterior tenía exactamente el mismo efecto. O sea, usted dijo que era equívoco, digamos. Claro, pero eso no es una opinión que haya dado el informe de política monetaria del Banco Central, ni tampoco una opinión que haya hecho la presidenta del Banco Central. Eso eran opiniones. Ahí estaba contestando una opinión de parlamentarios que estaban, digamos, asignando la responsabilidad en la trayectoria de la inflación a un proyecto que lo único que hace es establecer un calendario de pago a una deuda que efectivamente existe. Claro, y frente a eso el Banco Central dice: mire, todo este calendario de pago va a implicar un 1,22 directo, puntos porcentuales directos en la inflación. Es lo correcto. ¿A usted le parece correcto? O sea, el Central no está equivocado en eso, digamos. Nosotros no tenemos una diferencia, por supuesto que no. Ahora dice, la presidenta Acosta dice: los efectos de la inflación de la actual ley y la anterior son distintos por varias razones. No solo se acumuló más deuda, sino que se revisan los diferentes cargos. La ley vigente es más clara en cuanto a montos y temporalidad, y por eso ahora el Central se mete en el IPOM. ¿A usted le parece correcto eso? ¿Mete esto en el IPOM? En el momento en cuál informe de política monetaria le correspondía hacerlo, es una decisión que le corresponde al Banco Central, y yo creo que las explicaciones que ha dado la presidenta en estos días son claras al respecto. Por qué se hizo en este momento y no en otro. ¿No estamos peleados con el Banco Central? No, para nada. Yo te insisto, converso en estos días, he conversado permanentemente con la presidenta del Banco Central, y hemos tenido en general una relación de colaboración para la elaboración del IPOM. Equipos técnicos tanto del Ministerio como de la Comisión Nacional de Energía se juntaron con los equipos técnicos del Banco Central a efectos de explicar y allegar los antecedentes que permiten establecer
digamos, cómo se comporta el modelo financiero de la ley de estabilización y cuál es su proyección en el tiempo. Ahora, visto lo visto, y tomando en consideración que usted dice, en la Comisión de Energía del Senado vimos este tema, vimos cuál iba a ser el impacto en las pymes y decidimos, por lo tanto, ir un paso más y postergar en la práctica el inicio del calendario de pago de esta deuda. Visto este efecto en la inflación, por ejemplo, que sabemos las implicancias que tiene. ¿Fue una buena decisión esa? ¿La del año pasado, digamos? Yo creo que lo que corresponde, o sea, sí, y lo que corresponde evaluar las consecuencias de estas decisiones, yo creo que es posteriormente. Te insisto que en este momento tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en implementar un proceso de ajuste que va a ser difícil pero necesario. Si el día de mañana se evalúa que hubo algunas cosas que se pudieron hacer mejor en su momento, no hay ningún problema con asumir la responsabilidad de aquello, pero en este momento nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en implementar este proceso de ajuste. El ministro de Energía, Diego Pardo, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias.